además de la inversión pública que se hace en el gobierno y también esta ley del oro que ha sido anunciada en la pasada jornada justamente por el ministro de Economía y Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia en la pasada jornada. ¿Cuáles son los alcances? Los vamos a conocer justamente a continuación. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Alex, muchas gracias por la invitación y mandamos un saludo a la teleaudiencia. Bueno, el día de ayer estuvimos conversando justamente con personeros del Ministerio de Economía y Finanzas y hablaban acerca de la situación económica del país. En primera instancia hablaron de la inflación, destacando, como ya es habitual, la inflación que es una de las más bajas de Latinoamérica y el mundo. También hablaron del Producto Interno Bruto, que este año se ha ya pronosticado que llegue a 4.13, 4.5. Situación que, por supuesto, el gobierno lo ve como favorable. Sin embargo, hay otras situaciones que también nos preocupan. Por ejemplo, está el tema de la caída de las reservas internacionales netas y la aplicación de esta ley del oro para contrarrestar la misma. Así es, Alex. Bueno, a ver, vamos a ver. A mi juicio, el ministro da unos datos, unos indicadores macroeconómicos muy idealistas, fuera de la realidad boliviana. Habla de una inflación del 3,1%, muy baja, pero veamos los efectos, ¿no? El ciudadano se da cuenta, vamos a hacer las compras y todo está más caro, todo ha subido, todo, hasta los productos de contrabando. Y principalmente estos precios se deben a lo que entra por contrabando, todos los productos ilegales de nuestros países hermanos, principalmente de Perú y Argentina. Ahora, con el problema que ha habido con Perú, pues nos hemos dado cuenta que la papa, gran volumen de papa entraba por Perú, claro, vía Perú, no era la papa boliviana. Vemos que la arroba, pues el saco, el costal de papa ha subido, ha incrementado significativamente desde que se ha cerrado la frontera. La arroba, por ejemplo, está en 90 y hasta 100 bolivianos, la arroba de papa. Así es, Alex. Entonces, y si no era contrabando, entraba por producto, entraba al país de forma formal, podríamos decir, pero gran parte entraba de forma ilegal. Entonces, aparte que había una sequía en el altiplano, que también vemos que hay una gran debilidad en el sector productivo, hablemos de la papa simplemente para darnos cuenta. Entonces ahí vemos que las cosas no están bien a nivel de producción como país, ¿sí? En los bienes de primera necesidad. Entonces, gran parte de esa inflación se debe al precio encubierta que tenemos con el contrabando, que nos entra bastante contrabando de la Argentina, de Perú, de Brasil. Sí, vemos mucha cerveza, vemos muchos bienes de Brasil. Entonces, la harina, ¿sí? Por el lado de Argentina, ¿no? Exacto. Entonces, lo maneja muy bien el gobierno esa parte, sabe cómo controlarlo. Yo podría decir hasta se maquilla ese dato, ¿no? Hablemos de la realidad, porque tenemos que hablar de la realidad, y para eso estamos los economistas, para hablar al pueblo de la realidad, ¿no? ¿El contrabando mantiene la economía estable? En pocas palabras. En cierto sentido. La inflación, ¿no? Pero estamos viendo que el contrabando, también los productos de contrabando también están subiendo de precio. Si usted se va a la cancha y compra un producto de contrabando, está muy parecido al Hipermax y al ICE Norte los precios. Entonces, y sin facturar. Entonces, también están aprovechando los comerciantes de forma ilegal de subir esos precios. Y eso preocupa a la canasta familiar del ciudadano. Con el tema el ministro decía ayer en su conferencia de prensa, ha bajado el déficit fiscal del sector público del -8 al -7,2%. Pero claro, llama la atención y les traje un dato, no se podrían ponernos y se van a dar cuenta por qué baja esto. Principalmente se debe a la baja de ejecución de la inversión pública, Alex. De los 5 millones que se habrá, 5 mil millones de dólares que se había presupuestado, ahí ven, ahí está la gráfica. Vean cómo la columna naranja es lo que se ha ejecutado, la ploma es lo que se ha presupuestado. Por ejemplo, tú dices para el 2022 claro, vamos a presupuestar 5 mil millones de dólares y solamente han ejecutado el año pasado 2.634 millones claro, de dólares. Habían sectores, ministerios que, por ejemplo, han tenido una ejecución del 20%, llegaban hasta el 40%, 50% de ejecución presupuestaria en todo el año. Por ejemplo, el Ministerio de Minería
que solo ejecutó, creo, el 30% de su presupuesto. Ahí está justamente el resultado, la repercusión, que tenemos ahora una cifra un poco más alentadora en cuanto a al gasto público. Así es, Alex. Y vea la inversión pública, cómo se ha ido presupuestando e incrementado año tras año. Por ejemplo, si vemos el pico más alto, estaba en el año 2016, donde llega a 6.395.000 millones de dólares presupuesto, pero solamente se ejecuta el 79%, que son 5 millones. De todas formas, ese presupuesto va cayendo, vean la columna gris, va cayendo, y para el 2021 llega a 4 millones, el 2022 asciende a 5 millones, pero tú me preguntarás qué pasa con el 2023. El presupuesto baja a 4 millones, igual que el 2021. Pero ahora vean la columna naranja. La columna naranja siempre está por debajo de la curva de la columna gris. La columna naranja es la ejecución presupuestaria. Ajá, en referencia es la ejecución. Sí. Lo presupuestado es la franja ploma. Así Lo es, ejecutado es la franja naranja. Y los cuadritos que aparecen en naranja en porcentajes es la ejecución presupuestaria de la inversión pública. Fíjense que el 2022 solamente se ejecuta el 53%, el 2021 se ejecuta el 65%, el 2020 el 41%, y a eso se debe que está bajando el déficit del sector público. Claro. Porque no están echando a la gente a la calle, lo que están haciendo es están tocando a la inversión. ¿Y qué es la inversión pública? Son colegios, carreteras, parques, obras de bien público. Entonces, eso no está avanzando. Por eso vemos que hay una deficiencia en todo Bolivia, en tema de carreteras, en tema de parques, pues, en fin. A pesar que los parques ¿Habrá sido una medida del gobierno, una medida a propósito? Bueno, para reducir el gasto público. ¿Qué es lo que ocurre? Lo hemos estado diciendo todos estos años. No hay una buena administración, no hay una buena planificación estratégica de país. Entonces, Alex, las reservas internacionales netas del 2014, que rodeaban los 15 millones, igual teníamos un pico muy alto, 15.000 millones de dólares, ha bajado a menos 4 millones. Ahora estamos en 3 millones 600. 3.000 millones. 3.000 millones 600, y 600 son de divisas, que son dólares, euros, todas las monedas internacionales. El resto es oro. Pero ahora con la ley del oro, quieren vender el oro que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestras reservas. Ahora lo quieren vender porque no hay reservas. Recuerda que hablábamos en la anterior entrevista del bono remesa para captar divisas. ¿Saben? Lo escuché al ministro de Economía y Finanzas y bueno, la crítica surgía por parte de ya representantes de comunidad ciudadana, parlamentarios de comunidad ciudadana, es que se abre la posibilidad de vender el oro. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas decía, con esta normativa, con esta ley, nosotros vamos a captar oro. Vamos a captar oro para tener nuestras reservas internacionales en oro. Así es, Alex. Es de doble filo, dijeron. Es de doble filo. Por una parte, abres la posibilidad de vender y comprar oro, pero cuando vendes, obviamente, te deshaces de las reservas que tú tienes acumuladas. Así es, y lo argumenta el ministro, que todos los bancos centrales de Bolivia empiezan a jugar con sus reservas, vendiendo, atrayendo, sacando, importando, exportando. Pero vamos a ver, ya hace 2 años atrás ya quisieron hacer esta ley, porque tiene que pasar por la Asamblea, y lo que quiere más bien es sacar una nueva ley para que no pase por la Asamblea y sea directamente atribución del Ejecutivo a través del Banco Central de Bolivia. Hace 2 años denegaron esta posibilidad. Han denegado ya en la Asamblea que no debía ser así, porque es como el caso tuyo, Alex, el mío, que nuestros abuelitos, nuestros papás nos dejan oro en joyas y lo guardamos como una reserva. Y en la peor necesidad lo sacamos, ¿no? La peor necesidad. Es lo mismo ahora lo que está pasando. Hay necesidad, no hay divisas, no hay dinero, no nos quieren prestar más dinero, la deuda externa, no nos quieren dar los organismos internacionales. Los bonos que están cotizados a la baja también. Exacto, los bonos que ha sacado internamente el gobierno, que tampoco no ha dado el resultado. La deuda interna ha crecido significativamente, que te decía la anterior vez. Entonces, la situación está cada vez más difícil para el gobierno.
ante la mala administración, ha invertido en empresas estratégicas que no han generado la rentabilidad que ellos suponían, y eso ha generado mucho gasto, mucho déficit público. Entonces han tenido que empezar a atacar a indicadores como la inversión pública, que no lo dijo ayer el ministro, habló de un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero gran parte del crecimiento del Producto Interno Bruto es por la venta del oro también, que está saliendo oro de nuestro país sin pagar impuestos, ni IVA, ni el impuesto a las utilidades, ni tampoco el IUE, ni el impuesto a las transacciones. Entonces solamente en el 2022 se recaudó $100,000 de impuestos que entra al país, que no es nada, ¿no? Claro. Pero ha salido mucho oro, pero ahora quieren tocar la reserva. Entonces está mal. ¿Por qué no captar el oro que se tiene en Bolivia? Eso es lo que te digo, porque esa es nuestra base monetaria. Ahora mismo China es el primer país del mundo que tiene más reserva de oro. Rusia está ocupando el 4º lugar, ¿sí? Brasil está ocupando el 8º lugar en base monetaria, en reserva de oro. Y nosotros lo que queremos hacer es venderlo. ¿Te das cuenta la ilógica, un sentido ilógico que está manejando el gobierno? Lo menos que debíamos hacer, ese oro que estaba exportando, es atraerlo, guardarnos para nosotros como reserva. Claro. Si tú tuvieras más joyas, lo guardas. Comprarlo y obviamente va a ser a un precio más bajo, porque mucho más bajo. A pesar que el precio del oro ha subido, pero nosotros tenemos mucho oro. Debíamos hacer una buena reserva y a partir de esa reserva hacer una política monetaria realmente acorde a la situación económica que estamos viviendo en el país. Entonces, por ejemplo, si tienes más reserva, pues puedes emitir más bolivianos, pero bajo tu reserva de oro, y generas más liquidez en la economía. Lo que no tenemos es divisas, no hay divisas en el país, y esa es las reservas internacionales neta, y eso es lo que nos preocupa a los economistas, que no logremos cubrir el gasto de importaciones que necesita, que es $1,000 millones. Cada mes Bolivia necesita tener divisas para importar esos recursos del extranjero, Alex. Si comprara de estas cooperativas que están exportando, que están explotando el oro, comprar el Estado y luego lo sacaría afuera en una cotización mucho mayor, ¿sería un buen negocio? No, ¿Tampoco? No, Alex, no, porque es tu base monetaria, es tu reserva. Si tú tienes el oro, más bien lo guardas y más bien pides un crédito así al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, sobre esa base monetaria. Claro, si tú tienes ahorita 2 kilos de oro, que te ha dejado tus abuelitos, tus tatarabuelos, ¿qué haces? Vas a un préstamo y le dices, tengo 2 kilos de oro, préstame por un tiempo determinado hasta que generar mi rentabilidad o conseguirme un trabajo y pagar esto, ¿verdad? Ese es el sentido común. O lo vas a vender tu oro directamente. No, ¿verdad? No lo venderías, o lo venderías tú. Es un gasto directo. Pues. Claro, es un gasto directo, y aparte que no sería rentable, ¿no? No está haciendo una inversión. Lo que tendrías que dar, esos 2 kilos, esas 2 barras de kilo que darías de oro, dar a una entidad de préstamo, te da el dinero, tú lo inviertes, logras pagar ese préstamo del oro, te lo recuperas tu oro y sigues teniendo tu oro, tu base monetaria, tus ahorros. Ese es sentido común. Entonces, pero eso no está haciendo el gobierno. Lo que está haciendo es venderlo, los 2 kilos de barra de oro, que lo venderías, lo vas a perder, te vende ese dinero, pero ya no tienes más oro. Entonces es ilógico. Entonces lo mejor sería captar el oro, tener esa reserva, dar un préstamo a un organismo internacional, poniendo la base monetaria, dices, yo tengo mi oro, préstame dinero, y en el tiempo te lo devuelvo. Puede ser a 2, 5, 10 años. Y se devuelve ese dinero hasta que genere la rentabilidad que ha propuesto el gobierno con esas empresas estratégicas, que la mayoría son deficitarias. Entonces las políticas públicas están mal hechas y lo estamos sopesando los bolivianos día a día. Dice que estamos con el 4,6% de desempleo. 4,6%, Alex. Claro. Dice de 6 millones de habitantes que hay en Bolivia, solamente 4,6% tienen desempleo. No sé, un dato muy raro, realmente raro, fuera del contexto de la realidad. Si es que fuera real este dato, no va a ser gracias al gobierno, porque las políticas de empleo son muy malas, ¿no es cierto? No captan a personal para que tenga estabilidad laboral con todos los derechos que corresponde, sino que la gente tiene que buscarse la vida en las calles, hasta comerciando con productos de contrabando. Así es, Alex. Me imagino que los contabilizan.
Mira, es realmente tan triste. No es una política de Estado. La política de Estado es cuando contratas a personal por concurso de méritos a los mejores bolivianos, sean indígenas, sean blancos, mestizos, lo que sea. El mejor entra al Estado, concursa y gana. Pero es el mejor y es el que empieza a hacer los proyectos de Estado y genera empleo para el país. Pero ¿qué hacemos? En nuestro país son gobiernos de turno que ganan la selección, los echan a los otros, entran con toda la gente sin concursos de méritos. Cualquier persona sin estudios puede adquirir un puesto de dirección, de gerencia, porque es político, asume, no sabe nada y empieza a llevarlo mal el proyecto. Solamente del escuchar ya sabe, son entendidos, teólogos, y empiezan a ejercer. Está así el país. Estamos viendo que esto no está funcionando, este modelo está caduco, está fuera de contexto del siglo XXI, pero así estamos. En Bolivia tenemos una gran debilidad, que estamos divididos entre el campo y la ciudad, entre indígenas y blancos, y tenemos que entender que todos somos bolivianos y todos tenemos que mover este aparato productivo del país, Alex. No, sin duda, sin duda. Le agradezco por su visita y bueno, por esta explicación que nos ha brindado sobre la coyuntura económica del país y lo que se vive, lo que se vendrá, los tiempos complicados que seguramente van a venir producto de estas políticas que se están manejando. Ojalá se tomen en cuenta estas recomendaciones y se hagan los cambios. Y es el momento de cambiar porque la gente en las calles realmente le está pasando muy mal. Gente que está buscando ganarse la vida de donde puede, porque no encuentra las condiciones adecuadas que le vaya a brindar el gobierno central. Es su obligación, para eso se lo ha elegido y sin embargo no está dando el resultado esperado. Alex, no hay empleo. Alex, tú lo has dicho, la informalidad día a día está creciendo, el desempleo está peor y lo peor de todo esto es que no hay liquidez en divisas, en dólares, y eso es lo que más nos está preocupando. Nada, agradecerte y presto para un próximo análisis. Gracias. Gracias a usted. Hasta otro momento. El doctor César Vargas, analista económico aquí en la revista Buenos Días de Televisión Universitaria. Son las 7:15. Avanzamos, Erika. Adelante.